Bueno, en la clase del día de hoy vamos a ver lo que es las funciones trigonométricas, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿qué son las funciones trigonométricas? Las funciones trigonométricas son relaciones o proporciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Las funciones trigonométricas nos van a ayudar a calcular distancias o alturas sin necesidad de medirlas directamente. Por ejemplo, puede que nos lleguen a pedir la altura de un objeto, por ejemplo un edificio, que nos piden la altura de un edificio. Pero si nosotros no queremos agarrar un metro, por decirlo de algún modo, y medir esa altura desde el piso hacia la punta de ese edificio, podemos calcular esa altura teniendo el ángulo y teniendo la distancia que existe, ¿ok? Para eso nos puede ayudar las funciones trigonométricas. Y algo que hay que entender siempre para comenzar a trabajar con funciones trigonométricas es de que las funciones trigonométricas solo se pueden trabajar con un triángulo rectángulo. Ok. Solo se pueden trabajar con triángulos rectángulos. Como lo sería este. Ok. Este triángulo rectángulo, ¿qué nos dice? Este triángulo rectángulo nos dice de que todos sus lados van a sumar 180. Los tres lados, o sea, los ángulos que tiene acá, este y este, van a dar una suma de 180. Suma de ángulos 180. Ok. Y ahora hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando veamos esto que está recto, siempre se nos va a marcar esto. ¿Y eso qué significa? Eso significa que esto tiene 90 grados. Recordemos que todo ángulo que esté recto, que esté así, va a ser ¿de cuánto? 90 grados. Ok, 90 grados. Ahora, ya sabiendo eso, podemos hacer lo siguiente. Comenzar a entender cómo se compone un triángulo, porque como veremos, el triángulo se compone de tres. ¿Cómo se dice? Tiene tres lados, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con el primero. Imaginemos que acá tenemos nuestro triángulo. Ok. Ahora, por ejemplo, tenemos acá, si miramos las fórmulas que tenemos acá de seno, coseno y tangente, vemos que tiene un CO, un CA y una H. ¿Qué significa cada uno? Ahorita lo vamos a ver. Esto significa cateto opuesto. ¿Ok? Esto significa cateto adyacente y esto significa hipotenusa. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto en ese triángulo rectángulo? A ver, vamos a empezar con la hipotenusa, que es el lado que nunca va a variar. La hipotenusa siempre va a ser el lado más largo. Y si observamos acá, en este triángulo, ese triángulo que tenemos acá, ¿cuál es el lado más largo? Correcto, el lado más largo va a ser este. Entonces, siempre el lado más largo va a ser la hipotenusa. Ok, ahora, vamos con esto. El cateto opuesto y el cateto adyacente siempre van a variar. Estos dos nunca van a ser iguales. O sea, no van a tener una posición fija. Va a depender de qué lado lo veamos. Vamos con este triángulo. Tenemos el ángulo acá. El cateto opuesto se va a caracterizar siempre por ser el que está enfrente del ángulo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nuestro ángulo. Entonces,
si estamos diciendo que el cateto opuesto es el que está, es el lado que está enfrente del ángulo, ¿cuál sería? Sería este, ¿ok? Y el cateto adyacente sería el que está abajo, el que está sobre el ángulo, ¿ok? Pero esto puede variar, porque ahora, imaginemos esto. El ángulo ya no está acá, ¿ok? El ángulo ya no está acá. Ahora, imaginemos que el ángulo está acá. Ahora, ¿cómo quedaría? Recordemos, cateto opuesto es el que está siempre enfrente del ángulo. Entonces, que estaría acá. Y el cateto adyacente siempre es el que está sobre el ángulo. Y vemos que la hipotenusa nunca cambia. La hipotenusa siempre será el lado más largo. Esto va relacionado con teorema de Pitágoras, de que recordaremos de que si nos piden, por ejemplo, hipotenusa, y tenemos estos dos datos de cateto opuesto y cateto adyacente, o sea, haces que el teorema de Pitágoras es c es igual a raíz cuadrada, perdón, c al cuadrado es igual a más b al cuadrado. No sé si recordemos eso. Es muy similar acá, solo que acá vamos a trabajar con ángulos, ¿ok? Entonces, ya comprendido todo esto, ya podemos pasar a unos ejemplos acerca de funciones trigonométricas. Y algo que hay que tener en cuenta es de que algo muy común es de que siempre vamos a tener tres datos. Dos datos que vamos a obtener, o sea, que nos van a dar, y uno el cual vamos a buscar. Por ejemplo, nos pueden dar, acá nos pueden pedir esta hipotenusa y nos pueden dar el valor de esto, nos dan un valor, por ejemplo 2, y del ángulo nos den otro valor, yo que sé, 3. Entonces, en base a estos datos podemos obtener ese dato que es la hipotenusa. Entonces siempre van a estar relacionados entre sí. Siempre nos van a dar tres datos, dos que conocemos y uno que no vamos a encontrar, que no conocemos, y es el que vamos a encontrar, ¿ok? Entonces creo que podemos pasar al primer ejemplo. Ok, el primer ejemplo sería este. Si tenemos este triángulo, ok, si tenemos este triángulo y nos dan los siguientes datos. Nos dice que tiene un ángulo de 60 grados y nos dice que la hipotenusa vale 10 y nos pide encontrar x. ¿Cómo se resolvería este problema? Ok, hay que tener en cuenta lo siguiente. Hay que primero ubicar qué datos tenemos. Entonces yo lo que siempre suelo hacer es poner acá datos. Siempre hago esto, datos, y poner lo que conocemos. Conocemos que la hipotenusa es 10. Conocemos de que el ángulo es de 60. Y no conocen y nos piden encontrar x, ¿ok? Entonces, x, que es, si nos podemos observar de que x está enfrente del ángulo. Entonces recordaremos, ¿cuál es ese lado que siempre está enfrente del ángulo? Es el cateto opuesto, ¿ok? Ahora, el cateto adyacente, ¿cuál es? Es este, el cual está sobre el ángulo, cateto adyacente, ¿ok? Pero ahorita olvidémonos de este porque no nos están pidiendo datos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo vamos a encontrar el valor de cateto opuesto? Siempre que tengamos estos tres datos, vamos a buscar una de las fórmulas de las funciones trigonométricas que tengan esos tres datos. Entonces vamos a buscar, va a ser la de tangente. Sería la de tangente. Sería esta. Porque la tangente dice que es el ángulo es igual al cateto opuesto dividido cateto adyacente. Cateto opuesto no lo conocemos. Cateto adyacente tampoco lo conocemos porque nos dan un valor. Y ángulo sí lo conocemos, que es 60. ¿Ya se podría usar esta fórmula? No. Ahora vamos con coseno. Coseno nos dice que es igual al cateto adyacente a partir de la hipotenusa. Cateto adyacente lo conocemos, no lo conocemos.
Hipotenusa, sí la tenemos. Ángulo, también lo tenemos. Pero no tiene coseno, cateto opuesto. Entonces no nos va a servir porque no es lo que nosotros estamos buscando. Ahora vamos con la otra fórmula, que es la de seno, ¿ok? Cateto opuesto, ¿lo tenemos? Sí, pero es el que queremos buscar, entonces no tiene valor por el momento. Ahora, hipotenusa, sí tenemos hipotenusa. Ángulo, sí tenemos ángulo. Entonces esta fórmula la podemos usar. Entonces, vamos a poner nuestra fórmula. Vamos a poner seno del ángulo es igual al cateto opuesto partido hipotenusa, ¿ok? Ahora recordemos lo que vimos en despeje de ecuaciones. Con despeje de ecuaciones vimos de que si tenemos algunos datos entre sí, podemos obtener un dato a partir de eso, sin necesidad de estarnos aprendiendo las fórmulas. Entonces, lo que podemos hacer acá es hacer un despeje. Como lo que queremos buscar es el cateto opuesto, esto, lo que podemos hacer es pasar esta h, o sea la hipotenusa, a este lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría seno del ángulo por hipotenusa igual a cateto opuesto. ¿Y por qué vas a multiplicar? Recordemos, acá está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora, vamos a sustituir valores en la ecuación. Vamos, seno del ángulo es 60 grados por la hipotenusa, que vale 10. Esto es igual al cateto opuesto. Entonces vamos a nuestra calculadora y ponemos. En las calculadoras siempre aparece eso de, o sea, siempre todas las calculadoras, hasta las más básicas, traen esa función que dice coseno, sin y tan. Que sin es seno, cos es coseno y tan es tangente. Entonces vamos y ponemos seno, ok, seno de 60 por 10, y eso nos da 8.66. Entonces nos queda la respuesta 8.66. ok, y esta es la respuesta. Ahora, algo que siempre hay que tener en cuenta es de que en estos problemas hay que fijarnos algo en la calculadora. Hay que ver que la calculadora esté en grados y no que esté en radianes, porque si está en radianes nos va a salir otra respuesta completamente distinta. Entonces siempre hay que buscar que esté en grados, ¿ok? Ahora vamos con otro problema. Ok, tenemos el siguiente problema. Ok, el cual nos dice lo siguiente. Tenemos este triángulo. Tenemos este triángulo y nos dice lo siguiente. Tenemos un ángulo de 55 grados. Tenemos un lado que es de 10, ok, 10 centímetros, y tenemos X. Ok, ahora vamos a hacer lo que yo hago, ok. Ponemos nuestra columna de datos. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos que el ángulo es de 55 grados. Esto que tenemos acá, ¿qué sería? Sería el... ¿Qué sería? Sería el cateto opuesto, porque es que está enfrente del ángulo. Cateto opuesto es igual a 10. Y ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo? Recordemos, la hipotenusa va a ser siempre el lado más grande. Entonces nos está pidiendo acá en X la hipotenusa, porque es el lado más grande, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que... Ahora acá tenemos nuestros datos y sabemos que tenemos que buscar. Vamos a buscar una fórmula de las tres que tenemos acá que relacione
cateto opuesto e hipotenusa. Y la que relaciona eso es el seno. Ok. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Vamos otra vez acá. Y vemos de que la ecuación, la fórmula que nos va a servir es la del seno. Entonces, seno es igual al cateto opuesto partido hipotenusa. Ok, ahora lo que estamos buscando es la hipotenusa. Entonces vamos a hacer un despeje. Entonces, ¿cómo nos quedaría ese despeje? Nos quedaría el siguiente despeje, nos quedaría el seno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es despejar la hipotenusa, ¿ok? Y vamos a dejar al cateto opuesto solito. Entonces pasa al otro lado y es hipotenusa por el seno del ángulo igual al cateto opuesto. Ok, ahora, ¿qué más queda? Ahora podemos pasar este seno al otro lado y va a pasar a multiplicar, a dividir. Entonces nos quedaría cateto opuesto dividido el seno del ángulo. Ok, ahora solo nos queda sustituir. Nos queda hipotenusa es igual al cateto opuesto, que sería de 10 dividido el seno de 55. Ingresamos los datos a la calculadora. ¿Y cuánto nos queda? Es 10 dividido seno de 55. Nos queda 12.01. Ok. Ahora vamos con otro problema. Ok, vamos con un último problema para ya finalizar este tema. El cual el problema nos dice así. Tenemos un triángulo, el cual está acá. Ok, tenemos ese triángulo. Ahora, nos dice que este triángulo es de 75 grados. Ok, ¿y qué valores nos da? Nos da el siguiente valor. Nos dice que este lado mide 986 metros. Y nos pide encontrar este lado X. Ok, ahora identifiquemos bien qué datos tenemos. Hacemos nuestra columna de datos y ponemos el ángulo es de 75. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si está sobre el ángulo, ¿cuál va a ser? Recordemos, el que va a estar sobre el ángulo va a ser el cateto adyacente, ¿ok? Que es de 986 metros, ¿ok? ¿Y qué nos están pidiendo buscar? Nos están pidiendo encontrar el cateto opuesto, porque es el que está enfrente de la hipotenusa. ¿De por qué este es el que está enfrente del ángulo? Que el cateto opuesto es igual a X. O mejor dicho, no lo conocemos. Entonces ahora, ¿qué procede? Busquemos una fórmula la cual nos permite encontrar esto, ¿verdad? Entonces,
viendo la fórmula que la cual nos permite relacionar esos datos y vemos la cual tiene esos, es la de la tangente, porque la tangente nos dice que el cateto opuesto dividido hipotenusa. Y recordemos, el problema nos da tanto cateto opuesto como cateto adyacente y nos pide encontrar el cateto opuesto. Entonces esa fórmula nos va a servir. Entonces, regresando al problema. Ok. Regresando al problema. Ahora vamos a empezar a resolverlo. Entonces, nos queda que la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. Entonces, como estamos buscando el cateto opuesto, vamos a hacer un despeje. Nos va a quedar tangente del ángulo por cateto adyacente es igual al cateto opuesto. ¿Cómo se llama? Sustituimos en la ecuación, nos queda tangente del ángulo que es de 75 por el cateto adyacente que es de 986 igual al cateto opuesto. Simplificamos ahora buscamos nuestra calculadora y ponemos tangente de 75 por 986 y nos queda que nos da 3679.80. Ya, si lo queremos aproximar a solo lo queremos dejar entero, nos queda 3680 metros. Y ahí quedaría la respuesta. Entonces ahí vemos cómo siempre se van a estar relacionando en los problemas de funciones trigonométricas. Vamos a usar siempre las tres fórmulas y vamos a ir correlacionando entre sí el cateto opuesto, el cateto adyacente, hipotenusa y el ángulo. Siempre van a estar dos que hay que encontrar y una que nos van a dar. Dos que ya nos van a dar y una que hay que encontrar. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.